Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como lo conversamos la semana pasada, nos va a acompañar el profe Harold. Vamos a continuar entonces con el ejercicio que hemos venido haciendo en las dos sesiones anteriores. Vamos a conocer el instrumento. Nos va también a acompañar otro docente para introducirnos a los temas de eficiencia en salud, para contarnos un poquito más de cómo abordar la eficiencia en salud cuando estamos iniciando este proceso de sistematización. Y vamos entonces a adentrarnos también un poco más a lo que será el instrumento que diligenciaremos para el proceso de sistematización de las iniciativas, los proyectos que vamos a plantear en este ejercicio de la ideación de la Facultad de Ciencias Económicas. Les recordamos que nosotros como Universidad de Antioquia hacemos parte de dos unidades, una administrativa y otra académica, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas, y para nosotros la División de Innovación, quienes lideramos estos procesos de sistematización, y le daré entonces paso a Harold, que nos acompaña el día de hoy, para dar inicio a la sesión. Harold, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes para todas y para todos, que espero estén muy bien. Y bueno, como habíamos cuadrado la semana pasada, hoy vamos a presentar la ficha técnica o el instrumento para diligenciar la experiencia a propósito de eficiencia en salud. La idea es que mientras vamos leyendo los elementos o comentando los elementos de la descripción de la experiencia, pues vamos como haciendo unas vinculaciones con lo que hemos trabajado a propósito de la sistematización de experiencias. Les voy a proyectar cómo es sí. Como en algún momento les comenté, no necesariamente vamos como a echar mano de todos los elementos de la sistematización de experiencias como práctica, porque también es muy complejo pretender que ustedes desarrollen una propuesta en una ficha técnica en una cuestión de una semana para otra, pero si pretendemos que algunas de estos apartados que son de carácter descriptivo, pues se le logre tener como una profundidad echando mano de la sistematización de experiencias como práctica. Entonces eso nos vamos a dedicar en esta primera parte, más o menos hasta las 7, y ya a las 7 le vamos a entrar al otro profe que nos va a hablar más o menos unos 20, 30, 40 minutos, lo que se pueda extender, y ya pues al final como tomamos una decisión sobre la continuación pues, del día de hoy. Entonces esta es la ficha técnica de la Diatón. Lo primero que van a pedir es que nos postulemos o postulemos nuestra experiencia, una de las tres líneas temáticas que hay: gestión de riesgos, prestación de servicios y procesos operativos y administrativos. Aquí ya entra la descripción de la experiencia propiamente dicha. Voy a poner esto bien grande para que lo puedan ver. Hay unos apartados que yo hubiera elaborado de manera distinta por cuestión de lo que, como yo comprendo, que son como los apartados de desarrollo de si se quiere, de una experiencia, pero aquí, digamos, están un poco más condensados. Igual al interior de cada uno de los momentos, pues se les puede dar el desarrollo que ustedes consideren necesario. Lo primero es plantear el problema o la necesidad, que es describir la problemática o necesidad relacionada con alguna de las tres temáticas planteadas acá arriba. Y digamos, ¿por qué se le da un origen a esta experiencia? Como les había comentado, los antecedentes de las experiencias de las cuales nosotros queremos compartir o partir o sistematizar siempre es digamos, una superficie de pensamiento muy importante, porque en nuestra cabeza todo está muy claro, pero en la cabeza de las personas que nos están leyendo, pues no lo es. Entonces, darle un antecedente a las experiencias que van a presentar termina siendo un elemento muy importante. Entonces no es un tema menor, o sea, poner antecedentes no es como las formalidades de la organización o las organizaciones con las que estamos trabajando, sino que piensen esto como la carta de presentación de lo que son estas experiencias, para que la persona diga, ah, bueno, entonces esto es en el marco en el cual está, entonces en el momento en el que se plantea la problemática y los objetivos, pues ya uno dice, ah, bueno, entiendo el por qué él está siguiendo como esta lógica. Entonces, a propósito, pues, de
de lo que es la sistematización de experiencias como una reconstrucción de un relato. La idea acá es reconstruir el relato de manera, de nuevo, como ustedes consideren que termine siendo importante o amplio. Am, si pueden tener como líneas de tiempo, si pueden utilizar otro tipo como de elementos más gráficos para dar cuenta de los antecedentes, también es una manera muy útil de hacerlo. La reconstrucción de narrativas a partir de líneas del tiempo por lo general sigue como hitos o etapas importantes, fases de implementación. Entonces, primero estamos en estos antecedentes, pasaron tales y tales cosas en el cual hubo un quiebre y un relacionamiento con otras organizaciones, llevamos a esta reorganización de nuestra propuesta y finalmente entonces estamos acá. Entonces pueden usar como elementos gráficos para dar cuenta de los problemas o necesidades que tienen. Después los objetivos, yo pues no, como voy a entrar mucho aquí porque pues, creo que muchos de ustedes ya han elaborado proyectos, entonces no solamente como el objetivo principal o los objetivos, yo aquí también agregaría lo que sería, digamos, no solamente los objetivos específicos. Eh, sin- Javi, Hola, perdón, hola. sí, ¿cómo estás? Por favor, ¿me puedes regalar ese documento que quisiera hacer unos apuntes sobre el mismo, aprovechando lo que nos estás narrando? Ah, listo. Listo, yo pensé que ya lo tenía. María Paz, ¿me puedes colaborar enviando la ficha, por favor? Sí, denme unos minutos y ya. Listo. Entonces, Mauricio, ya te va a Gracias, llegar Javi. el documento a vos. Entonces, de nuevo, hay elementos que por la misma naturaleza de la ficha van a tender a ser operativos. La invitación es que con la reflexión que hemos dado a propósito de la experiencia, busquen leer también este instrumento de una manera un poco más amplia, o sea, ir un poco más allá del mismo instrumento. Entonces, por ejemplo, acá yo diría, voy a poner esto más oscuro. Objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos. Como ustedes saben, el objetivo general es el punto, la finalidad de su propuesta. Entonces, en últimas, el proyecto tiene que responder en resultados a lo que es el objetivo planteado. Y los objetivos específicos pues dan cuenta como si se quiere de los momentos o las actividades casi que van a desarrollar para cumplir ese objetivo específico. Por cuestiones de claridad yo diría que intenten pues tener como un objeto claro. Um, los objetos son importantes porque nos terminan dando cuenta también de cuál es como la problemática en términos de su materialidad. Entonces, por ejemplo, un objeto puede ser la atención primaria en salud, porque mi objetivo es pensar cómo mejorar el sistema de atención primaria en salud, reduciendo gastos con cuestiones de cualquier cosa. Entonces, el objeto que tenemos es la atención primaria en salud. Entonces, eso yo creo que le da a uno también claridad a la hora de organizar como sus objetivos para no perderse. Yo agregaría unos ejes también, digamos, de sistematización. Los ejes, como les contaba, son cuáles son las líneas específicas en las cuales nos vamos a, digamos, a concentrar en nuestra experiencia. A propósito de, por ejemplo, si el punto de nuestra experiencia es una organización misma o los beneficiarios de esa organización directos o las personas que tienen contacto, digamos, con esos beneficiarios de la experiencia, como en un nivel intermedio. Entonces, piensen como esas direcciones a propósito de la sistematización. Es decir, ¿qué es lo que nos interesa sistematizar puntualmente? Carol, qué pena te interrumpo. Sí, Les acabo de enviar por el chat de la llamada de Zoom el anexo a la ficha que estás presentando para que ellos lo puedan descargar y puedan ir también conociendo y familiarizándose con el instrumento. muchísimas gracias, María Paz. Entonces, piensen pues como en eso de cara. Otra forma en la que pueden formular, por ejemplo, antes del objetivo, antes de llegar a hablar propiamente del objetivo, es lo que yo les comentaba, que es la pregunta de sistematización.
Es palabras más, palabras menos el objetivo formulado a manera de pregunta. Entonces, a propósito de eso, por ejemplo, un objetivo, fortalecer las líneas de incidencia de las organizaciones, de la sociedad civil en las definiciones educacionales del gobierno central. Puede ser un objetivo. Mi objeto sería la experiencia puntualmente del programa de formación para la incidencia de maestros y maestras populares rurales en el año 2007. Entonces, ¿cómo paso precisamente de mi objetivo es fortalecer las líneas de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las definiciones educacionales de un gobierno X? Y mi objeto puntual para fortalecer esas líneas de incidencia es el trabajo, la experiencia de los programas de formación para la incidencia de maestros, por ejemplo, en contextos rurales. ¿Cómo traduzco eso en un eje? ¿Qué elementos de nuestras estrategias de formación a propósito de estos maestros han influido en la construcción de lineamientos de política educativa para el campo? Otro, no sé, mejorar las líneas de trabajo participativas en programas orientados a gestión municipal y desarrollo local en nuestro municipio. Un objetivo amplio, específicamente cuál es mi objeto, qué es lo que a mí me interesa más puntualmente, las experiencias de fortalecimiento y empoderamiento de actores locales en función del desarrollo local. Y ya digo, en el municipio de X tal, en los años tal y pascual. Y mi eje de sistematización, o sea, ya donde yo me voy a ir a meter para dar cuenta de mi experiencia, serían las relaciones, lo que les estaba contando, de esos actores de líneas participativas en programas con las autoridades, es decir, con el gobierno local, en una perspectiva estratégica de, no sé, desarrollo local, con equidad de género, uno ya le pone los matices mucho más puntuales. Otro, el trabajo de fomento del hábito de la lectura realizado en 2 barrios puntuales de cualquier ciudad. Bueno, no, sería, mi objetivo sería mejorar metodológicamente los procesos y aplicaciones del nuevo plan de trabajo de lectura en X barrios. Mi objeto sería esos mismos planes en términos muy puntuales y mi eje sería los aspectos metodológicos de los planes y, por ejemplo, qué utilidad tienen al trabajo con niños. Esos serían pues como objetivos y uno cómo los va traduciendo. Espero haber sido suficientemente claro. Esperen un segundo. Listo. Entonces, hay como un cambio en nuestra agendita. Entonces, el profe que va a llegar a las 7 va a llegar un poco antes, va a llegar a las 6:30. Entonces, vamos a hacer una pausa y después de esto, pues como retomamos. Entonces, hasta las 6:30 en estos 10 minuticos. ¿Qué termina siendo importante? Ustedes ya saben, los verbos, pues ahí los objetivos tienen que traducirse en un impulsar, formular, contribuir, no sé, mejorar, aportar, potenciar, fortalecer. Eso siempre termina pues como siendo muy importante en la formulación mucho más puntual de Hay así como una taxonomía de Bloom para los objetivos de la sistematización de experiencias que nos puedas compartir, Aaron. Sí, por lo general, como la base de la sistematización termina siendo casi siempre como transformar experiencias. Entonces, digamos, van en eso, no son, por ejemplo, tanto como analizar. O sea, eso no podría ser como el objetivo de una sistematización, pero pueden echar mano de algunas, por ejemplo, taxonomías a propósito de la taxonomía de Bloom. Ahorita les voy a pasar entonces por el chat unas que yo ya tengo dispuestas que me parecen como bastante útiles para, para la sistematización. O sea, perfectamente como se hace por eso les decía, hay unos vínculos entre sistematización e investigación bastante claros. Entonces, como uno formula un objetivo de investigación, formula un objetivo de sistematización. La diferencia está como en la intención que hay detrás. Ahorita entonces me ocupo ya de pasarles algunas taxonomías que les pueden servir para desarrollar objetivos. Aquí en la ficha ya siguen las bases teóricas. Las bases teóricas a mí puntualmente me parecen como
como que yo haría esto como una cosa es bases teóricas, referentes teóricos, principios que guían y otro como lo metodológico, pero aquí están juntas. Entonces, por ejemplo, si en mi objetivo está como elemento importante y puntual y también es uno de los ejes, por ejemplo, la APS, entonces yo espero que uno de los referentes teóricos sea atención primaria en salud. Los elementos que ustedes mencionan ahí, pues perfectamente van a las bases teóricas mismas. Ya pues dependiendo de lo que ustedes estén jugando en cada una de las líneas. Por ejemplo, si ustedes están en una línea de gestión de riesgo, yo esperaría que uno de los elementos teóricos que ustedes tengan ahí sea el riesgo y el otro, por ejemplo, elementos de gestión. Prestación de servicios, ¿qué van a entender por prestación de servicios? Si es lo que buscan, por ejemplo, optimizar esos mismos procesos. Y ya en procesos operativos administrativos, pues la filigrana de lo que implican esos procesos. Entonces aquí es donde iría puntualmente esos elementos, principios con los que ustedes van a acercarse a esos objetos. Yo incluso les diría, dependiendo del eje de sistematización que ustedes terminen escogiendo, eso casi que se traduce en un referente. No tienen que pensarlo necesariamente en términos de investigación, pero sí como la comprensión que ustedes tienen de ese objeto a propósito de sus intenciones y acercamientos. Y ya los elementos metodológicos, yo aquí les podría decir que echen mano a propósito de digamos, de las tradiciones o enfoques que se les presentó la clase pasada, un enfoque, si se quiere, histórico-dialéctico, dialógico, deconstruccionista, un enfoque de reflexividad y construcción de la experiencia humana, un enfoque hermenéutico, ya pueden echar mano. Igual, como entiendo que ustedes ya se han acercado a proyectos, ustedes también me imagino tienen preferencias a la hora pues de pensar enfoques metodológicos, un enfoque más participativo, por ejemplo, los que en algún momento dijeron, nosotros tomamos elementos de la investigación-acción, pues ahí pueden entrar elementos más puntuales de la teoría fundada, la etnografía, etcétera, etcétera. Aquí es donde yo creo que este es un apartado también enorme, que es planeación, implementación y comunicación. Aquí les piden que ya no presenten los principios metodológicos que van a usar, sino la metodología propiamente dicha, la metódica en términos estrictos. Entonces, describir la metodología, las estrategias, las acciones, los mecanismos, los instrumentos que ustedes van a optar por para dar cabalidad pues a su Profe, una pregunta. propuesta. Sí. El doctor Laforí, muy buenas tardes para todos. Bueno, por lo que estoy observando, la línea que nos está orientando tiene todo un sentido de la gran realidad, porque la atención, fomentar la atención primaria, tiene ya un marco de referencia, un contexto construido que está basado sobre lo que tú colocas ahí, la gestión del riesgo. La pregunta es, el Plan Decenal de Salud Pública, que después de la Constitución es el segundo al mando en las orientaciones de lo que se debe hacer en salud, tiene ese enfoque poblacional, enfoque de riesgo, enfoque de derechos, todos esos enfoques. Entonces, ¿qué sucede, amigo? Yo veo que hemos tenido de pronto muchos que la norma para construir el modelo de atención primaria tiene muchas, digamos, lineamientos de orden legal, normativo, que están ahí, pero siempre dedicados a decirnos qué hacer, qué debemos hacer para la gestión del riesgo. Sucede que hay una norma que yo he venido tratando en mi experiencia de llevar a cabo en muchas instituciones que es la de gestión de riesgo, sistema de gestión de riesgo, que es la 31.000. Esta norma nos va orientando enseguida a cómo debemos organizar el riesgo en la atención primaria, desde su identificación, análisis, etcétera, etcétera. Lo que uno ve es que tanto ese marco legal, normativo y técnico que nos orienta no es lo que se despliega en las instituciones y que debería ser el ideal, el ideal. Entonces, lo que yo pregunto en ese contexto es que en su momento, cuando he estado
De hecho, documenté un programa de gestión de riesgo, el programa de seguridad del paciente de gestión de riesgo, en ese contexto que como me lo orienta la 31.000. Pero bueno, los actores hacen caso omiso porque es costoso, porque bueno, por tantas circunstancias. Yo puedo seguir en ese ejercicio de lo histórico entre ese ideal y lo que realmente no se hace en la experiencia, lo que no se hace y lo que se debería hacer. Podríamos seguir construyendo ese histórico así. Sí, es precisamente en el apartado de cuando tenés que enunciar el problema, básicamente vas a justificar por qué la experiencia que estás intentando diseñar da cuenta, digamos, otra forma de relacionarnos. Entonces, aquí en el problema o la problemática, hay una cosa puntual en investigación y es que, digamos, los problemas no existen realmente. Nosotros inventamos problemas. O sea, los problemas del mundo, como nosotros los pensamos académicamente, no van por ahí, pues no tienen como patas y van corriendo por ahí. Entonces, lo que acabas de enunciar es básicamente una problemática y es hay una realidad legislativa que está puesta en estos términos y usted los puede presentar como un antecedente, pero hay unas formas en las que eso se termina operativizando que va absolutamente a contravía de lo que se supone que la legislación dice que debería Esa hacer. palabra, profe, esa palabra es la clave, o sea, es contravía. Definitivamente, yo he mencionado, creo que mencioné en la clase anterior, que el hecho digamos, esa crítica que hay una esquizofrenia, una bipolaridad y divorcio entre ese marco de referencia legal, técnico, normativo, con el modelo de atención que se ha diseñado incluso, que ya está, y que pero cuando tú comparas ese modelo actual contra ese deber ser, contra ese ideal, tú te das cuenta que hay esquizofrenia, hay bipolaridad, o sea, va por un lado una vaina y el otro va por otro lado. Sí, exacto. Ahí, por ejemplo, aprovechando pues lo que nos estás comentando, uno puntualmente entonces puede coger una de esas experiencias en las que se está aplicando legislativamente pues un marco legal y uno mira si eso funciona. Por ejemplo, eso perfectamente da cuenta. Entonces, cuando uno termina su sistematización, uno dice, vea, la ley tal o la prerrogativa tal o lo que sea, lo aplicamos así. Esto es lo que hacen las instituciones prestadoras del servicio de salud y da estos resultados. Entonces, la sistematización de experiencia precisamente da cuenta de que eso no funciona. Aquí es donde uno problematiza, pues al menos en esta ficha, ese apartado. No solamente como los antecedentes que nos permiten hablar de nuestro objeto, sino también uno cómo lee eso como un problema. Entonces sería, digamos, acá, al margen incluso de los antecedentes legales. O sea, iría acá. Es puntualmente en ese apartado de la ficha, donde ahí tenés que contar por qué es un problema en el sentido amplio, no solamente como mi problema es que esto es poco funcional, no, pues qué hace, qué elementos llevan en términos de tu hipótesis que eso sea un elemento poco funcional al sistema de salud. En el caso Profe, específico, por ejemplo, en la atención primaria en salud. Sí, profe, bueno, entonces con eso que me acabas de decir me queda claro algo, o lo interpreto así. El marco de referencia técnico y legal del modelo de atención primaria, que inicialmente te lleva a construir primero el modelo de oferta con sus 4 componentes, la habilitación, la acreditación, el sistema de información de calidad, el programa de auditoría, todo ese contexto de construcción interna que realmente no se construye así. Cuando yo observo que eso no se construye tal cual esos lineamientos, ya ese es un problema. Y ya ese se puede plantear como problema, ¿verdad? Las discrepancias entre el marco de referencia o el modelo de reforma y el modelo de atención. Podría plantearse así. sí, puede plantearse como una problemática. Ya lo que haría este ejercicio de la descripción de esta experiencia en esta ficha, por ejemplo, es buscar contrastar. O sea, tendríamos que ir puntualmente a unas experiencias que den cuenta de que esas prerrogativas institucionales, cuando se empiezan a operativizar, pues no dan cuenta de lo que deberían dar cuenta en términos de resultado, por ejemplo. Obviamente, profe. Y entonces esos problemas por el cual no se despliega el modelo de atención según el modelo de reforma, que tiene tantas circunstancias de orden económico, de orden financiero, político, cultural, porque sabemos que todo eso influye para que ese modelo de atención no se construya con ese ideal del modelo de reforma.
y eso lo traeríamos a la palestra de factores predisponentes o contribuyentes al problema. Ahí, por ejemplo, ahí, dentro de todos esos factores que mencionas, algunos de ellos van a funcionar como un eje. Entonces, ahí, por ejemplo, si estamos hablando solamente de un factor económico, un factor cultural, un factor social, ahí es donde delimitas los ejes de tu ejercicio, porque si no te va a desbordar. Vas a terminar haciendo un Exacto, ejercicio enorme. tengo que priorizar el que yo considero en mi experiencia que impacta más. Exacto. Diana, vas a introducir Listo, al profe, profe. gracias. A vos, ahorita igual continuamos con esto. Qué pena, profe Harold, ya entró el doctor Fabián. Entonces podemos pasar un ratico y luego continuamos. Doctor Fabián, le doy la palabra. Por ahí está. Bueno, primero, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Por favor, me hacen saber si están viendo la presentación. Sí, estamos viendo. Ok. Vamos a hablar entonces de un capítulo que tiene que ver con las ineficiencias y los desperdicios en salud, ¿sí? Qué pena, qué pena. Aló, Qué pena, dime. doctor, es que lo que pasa es que no lo presenté. No hay Yo problema. les había comentado a ellos de una persona que iba a venir y nos iba a orientar un poco el tema de ineficiencias, en la gestión de desperdicios de ineficiencias en salud para poder orientar sus experiencias. Entonces, no sé si usted se quiera presentar más ampliamente. Bueno, con gusto. Fabián Cardona, profesional de la salud, con experiencia ya de unos 30 años, tanto en prestación como aseguramiento. Y tuve la oportunidad de estar 5 años en ASEMI como vicepresidente de salud, y allí impulsamos todo el trabajo de ineficiencias y desperdicios. Pudimos publicar una revista y un libro que se pueden bajar gratuitos en PDF de la página de ASEMI, www.asemi.org.co. E hicimos muchos foros en Colombia posicionando el tema. Y básicamente allí es cómo poder, primero, reconocer que tenemos una oportunidad y segundo, cómo podemos gestionarla. ¿Listo? Entonces, en la actualidad me encuentro laborando en una IPS que gestiona pacientes crónicos, que se llama CIE Salud. Y aquí estamos. Entonces, empecemos. Antes de hablar de ineficiencias y desperdicios, creo que hay que colocar, y eso en qué capítulo queda de todo este proceso. Y entonces debo decirles que toda la gestión de ineficiencia y desperdicios hace parte de la generación de valor. ¿Listo? Nosotros entendemos como el objetivo máximo de la generación de valor todo lo que está asociado a conseguir la cuádruple meta, es decir, como ustedes conocen, cómo tenemos los mejores resultados en salud posibles, con la mejor experiencia para el paciente, que lleve y esté directamente asociado con el bienestar y satisfacción de tanto los profesionales de salud como el personal administrativo que presta y atiende a los pacientes, así como que esto sea sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo importante de cuádruple meta? Es que nos está indicando directamente que si nosotros hacemos algo que solamente aporte en sostenibilidad y mejor experiencia, pero no aporte mejores resultados de satisfacción, después es algo positivo, pero no es algo que genere valor. Para que algo genere valor, debemos trabajar en los 4 capítulos. ¿Listo? Entonces, el mensaje más importante. Obvio, es la meta aspiracional, pero ahí no nos dice cómo trabajarlo. Pongo en consideración estas 4 estrategias para poder lograr llegar a la generación de valor en salud. Y una de ellas es la atención centrada en las personas. 2, la búsqueda de la excelencia clínica. 3, la efectividad operacional y la gestión de ineficiencias, que nos referiremos más en detalles. Y por último, la activación de los pacientes y familias. Permítanme entonces ahorita comentar un poco acerca de qué encontramos allí. Primer elemento importante es que nosotros hemos confundido la generación de valor con las herramientas. Entonces, estas son algunas de las herramientas que se utilizan para la generación de valor. La estructuración de unidades de práctica integrada, los forzamientos de sistemas de información, los modelos de negociación, la gestión de calidad, los soportes a la decisión clínica, son herramientas pero no son generación de valor. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces,
No recuerdo cómo quitar esta pantalla de arriba, pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir en la atención central en las personas? Estos son elementos que deben incorporarse cuando estamos hablando de atención central en las personas, ¿sí? Que debemos de hablar del respeto y la dignidad por el paciente, la comunicación y educación que es bidireccional, no de los profesionales de la salud hacia los pacientes y familias, sino de los pacientes y familias también a ellos, igual que el sistema de información. Cómo aseguramos la coordinación e integración en todo el proceso de atención, la continuidad para asegurar el cumplimiento, la comodidad, la participación, el apoyo emocional, la empatía, la compasión y la espiritualidad. Elementos que tienen que ver con la excelencia clínica, pues todo lo que tiene que ver con accesibilidad, oportunidad, seguridad y pertinencia, continuidad, la satisfacción del paciente, profesionales idóneos con suficiencia científica, técnica y humanística, la adopción de guías. O sea, no podemos hablar de que generamos valor si no utilizamos guías, si no refrendamos eso con investigación y si no propendemos por los mayores altos estándares de calidad, ¿cierto? Y tal vez me detengo un momentico aquí para explicar lo que significa la activación de los pacientes. Entonces, ¿qué significa activar un paciente? Es conocer cómo él percibe su enfermedad, o sea, si se siente enfermo o no enfermo, cuál es la gravedad de esa enfermedad, cómo reconoce él, ¿sí?, su dolor y la incomodidad que le produce esta dolencia y cómo él actúa respecto a todo esto, si así decide consultar o no consultar, si tiene confianza o no confianza en los equipos de salud. Y estas son las 8 técnicas que se utilizan para desarrollar el capítulo de activación del paciente. Si nosotros no activamos los pacientes, es muy poco probable que tengamos resultados en el tiempo. Y esto era solamente para colocar que la identificación de ineficiencias de servicios hace parte del capítulo de generación de valor. Entonces, hagamos un recuento breve de desperdicios e ineficiencias. Debo comentarles que los primeros artículos que tenemos conocimientos es este de 1998 y tiene que ver con el presidente Bill Clinton. Le pidió a una comisión especial que le indicara qué debía hacer frente a los altos costos de la salud en los Estados Unidos como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y esta comisión termina diciéndole al presidente que, pues, que no hay garantía de que ninguna persona reciba atención de calidad para ningún problema de salud en particular en los Estados Unidos, ¿sí? Al año siguiente, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publica este documento que es muy importante, Reales de Humanos, donde ratifica algo que ya sabemos, que la principal causa de fallecer está asociada a las patologías cardiovasculares, la segunda asociada a los cánceres, pero la tercera causa de fallecimiento está asociado a cómo prestamos los servicios de salud. ¿Sí? Aquí en el artículo mencionaba que en ese año del estudio, en Estados Unidos fallecían 12,000 personas porque fueron llevadas a una actividad, un procedimiento o intervención que el paciente no necesitaba. No es que le hicieron una endoscopia que necesitaba y se complicó y falleció, no, es que le mandaron una endoscopia que nunca necesitaba para lo que él requería. Entonces, estos estudios, entre otras cosas, en el año 2018 apareció en el British Medical Journal una nueva revisión donde ratifica que todavía los problemas asociados a la atención son la tercera causa de mortalidad. Ya para el año 2001 empieza ya a decirse, bueno, ¿cómo podemos avanzar para trabajar los problemas de ineficiencia y desperdicios? Ya nos hablaban de que teníamos que utilizar la práctica basada en la evidencia, el uso de la tecnología, la alineación de los incentivos de pago, preparar a los trabajadores para estos procesos de cambio. Y en el año de 2008 aparece por primera vez la definición de desperdicio, indicándose que es todo aquello que puede suprimirse sin afectar la calidad en la prestación de los servicios, y creo que no solamente sin afectar la calidad, sino que mejorando la calidad, porque cuando sometemos a alguien a algo que no requiere o un procedimiento que no agrega valor, por el contrario estamos produciendo y afectando los resultados en salud de la población. Aparecen estos dos estudios que fueron los dos primeros, pero hoy en día ustedes consiguen en la literatura todo lo que quieran. Hace 2 años salió publicado un artículo de metaanálisis de excesos de costos en los Estados Unidos, ¿sí? Y ratificaba en ese metaanálisis que los desperdicios e ineficiencias en ese estudio de metaanálisis mínimo era el 20%. Aquí están los dos primeros estudios clásicos fueron estos dos, uno de Price y otro de Thompson, donde hablaba que de cada 100 pesos que se invierten en salud, entre 32 y 53 son
ineficiencias y desperdicio, cosas que utilizamos y que no agregan valor. Debo hacer un paréntesis acá porque a veces los que trabajamos en salud nos damos mucha madera. Cuando uno mira otros sectores, por ejemplo el de alimentación, cuando mira el análisis a nivel mundial, por cada dólar que cuesta producir un alimento, gastamos otro dólar transportándolo hasta los sitios de consumo, y hay otro dólar que se gasta por deterioro, por daño, porque el alimento no fue procesado a tiempo, etc. O sea, cuando uno mira esto de los ineficiencias y desperdicios, hace parte y compromete todos los sectores, ¿sí? Entonces, primer elemento, y es que nos dicen que el costo de no hacer las cosas bien es muy alto. Ya para el año 2010, Organización Mundial de la Salud acuñó la cifra entre el 20 y el 40%, y con eso hemos trabajado. Ustedes se dan cuenta que 20 o 40% de un presupuesto de 70 billones de pesos es alto, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, no es el 20% del presupuesto en Colombia, es el 20 o 40% a nivel mundial. Así que todos tenemos que sentarnos y reevaluar cómo es que podemos avanzar en estos procesos, que aquí tenemos una oportunidad gigante. Entonces, permítanme compartirles que en esa oportunidad, la Organización Mundial de la Salud decía que habían elementos en los cuales podíamos trabajar, como eran los medicamentos, ¿sí? O porque teníamos un uso inapropiado, o porque los precios eran muy altos, o por la calidad del medicamento, el uso inapropiado, todo lo que tendría que ver con los productos de atención médica, a nivel de procedimientos, investigación, trabajadores de la salud cuando no lo atendía el profesional que correspondía. Y aquí no estamos pensando en subespecialistas, estamos pensando en la importancia que tienen otros profesionales de la salud, como el trabajador social, como el psicólogo, como la enfermera, solo por mencionar algunos casos, ¿sí? Los servicios de atención médica, las fugas. Y en ASEMI publicamos este libro, ¿sí? Eso se pueden bajar gratis, donde pudimos categorizar 5 líneas para Colombia en las cuales se generan y nosotros podemos hacer gestión para ineficiencias y desperdicio. Entonces, la primera son los problemas de diseño, reglamentación y control. Aquí básicamente es todos los problemas derivados de el control y de la normativa y de toda la parte normativa en salud. O sea, todo lo que es la parte de regulación a nivel de decretos, leyes, etcétera. Y es que como sociedad, independiente para bien o para mal, somos una sociedad que cree que todo se soluciona con leyes, decretos. Y tenemos una mentalidad del control. Todos queremos controlar. El gobierno quiere controlar hasta el último movimiento, la EPS también, la IPS también. Todos queremos controlarlo, ¿sí? Y se nos olvida que los procesos no se hacen a través del control, se hacen a través del mejoramiento y de la innovación. Entonces, claro, el exceso normativo e inestabilidad jurídica, aparece un decreto y ese decreto ni siquiera, o esa ley ni siquiera ha estado en aplicación, y aparece otra que reforma esa ley, ¿sí? La falta de regulación entre oferta y demanda, ¿sí? Tenemos sitios donde no hay, tenemos sitios donde hay demasiado, y ya sabemos que hay una relación entre número de procedimientos realizados por un profesional y desenlaces en salud. O sea, cuando usted hace muy poquitos procedimientos, por ejemplo, de cirugía cardíaca, la mortalidad se incrementa. Esos estudios están hechos a nivel mundial, ¿sí? La demora en las investigaciones judiciales, la baja implementación de todo lo que tiene que ver con modelo de atención primaria, solo por mencionar algunos casos, ¿sí? En procesos clínicos, esta ha sido la línea que más se ha estudiado en el mundo, ¿listo? Y tiene que ver con el uso inadecuado. Y uso inadecuado es o menos cantidad de servicios que se esperan o cantidad superior a los esperados. En algún momento se hicieron los mapas en Colombia, y entonces ustedes encuentran cosas importantísimas, y que hay departamentos en Colombia donde un reemplazo de rodilla y cadera es prácticamente inexistente, pero hay sitios donde los reemplazos de rodilla y cadera son tranquilamente 10, 15 veces superior a Bogotá, Medellín o Cali. ¿Listo? Entonces, ahí empiezan a encontrar, pero también tiene mucho que ver con el tema de uso de medicamentos. En algunos casos no utilizamos el medicamento correcto, ni a la dosis correcta, ni durante el tiempo correcto. No aseguramos que sean los 30 días. ¿Listo? Todo el capítulo de hospitalizaciones evitables, el tema de sobreuso de medicamentos, sobre todo de medicamentos antibióticos, ¿sí? Y lo que tiene que ver eso, errores en la práctica clínica, y todo lo que está asociado a problemas relacionados con medicamentos. De allí la importancia de poder hacer seguimiento y gestión de químicos farmacéuticos, que son los que realmente mejoran esto. Otra tercera línea tenía que ver con fallas administrativas.
Y es todo lo que tiene con la estrategia, políticas y decisiones administrativas. Y tal vez la más importante de esos son los modelos de contratación. Modelos de contratación, o sea, es muy complejo producir valor para modelos de prestación de pago por servicio. Entendemos que hay unos elementos de urgencias que deben ser por servicio o condiciones muy extrañas, de muy baja frecuencia, pero para el 90% de todas las actividades, nosotros debemos dejar seguir pensando en que esto se va a solucionar con glosas, con equipos de facturación gigantes y con auditores gigantes. Eso no agrega valor. Lo que agrega valor es cómo trabajamos nosotros por desenlaces y por criterios de bonificación, sanción, y el país cada vez más avanza hacia esa línea. Compras ineficientes y no transparentes, ¿sí? ¿Qué medicamentos estamos comprando? ¿A quién se los estamos comprando? ¿Con qué margen estamos comprando? Existen unas bases de datos que le permiten a uno compararse y saber cómo estamos bajo nivel de control interno, ¿sí? De tener sistemas de información que nos permitan. Y el otro componente importante es la fragmentación de la atención. Hacemos una consulta acá, un laboratorio allá, una radiología en otro sitio, y a veces hemos pensado que la integralidad son todos los servicios para un paciente, y se nos olvida que lo realmente integral es el paciente. Entonces no tenemos que mirar servicios, sino las condiciones clínicas que tienen los pacientes para poder darles atención de manera integral. El cuarto punto tiene que ver con fallas operacionales, y es cómo nosotros diseñamos los procesos y cómo logramos adherencia de estos pacientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos modelos, hacemos una caracterización de la población e identificamos el paciente hipertenso, y el paciente hipertenso hasta sabemos si es leve, moderado o severo. Sabemos si el paciente hipertenso además tiene diabetes. Pero cuando nos volteamos a atender al paciente, a todos le generamos los mismos 15 o 20 minutos. Entonces hay una disociación entre cómo hacemos las cosas y lo que estamos encontrando nosotros, ¿sí? Trámites administrativos innecesarios para los usuarios, que es de las cosas que más se quejan ellos. No tenemos sistemas de información, todavía adolecemos de sistemas de información, de interoperabilidad, y esos son unos costos altísimos, reprocesos en tomas de exámenes y muestras solamente porque no disponemos de la información. Y no hay que hablar de las demoras de la asignación de citas, o sea, cualquier institución que diga que abre su agenda tantos días al mes, significa que no está haciendo gestión de riesgos en salud, que no está haciendo generación de valor, y por lo consiguiente está incrementando ineficiencias. Porque si la población usted la tiene controlada sin hacerle consulta, es porque no necesitaba la atención, ¿sí? Entonces, aquí hay que entrar a mirar esos elementos. Y por último, fallas de comportamiento que básicamente están asociados con la presencia de fraudes y corrupción, que infortunadamente para nuestro país es un punto importante que tenemos que reconocer, ¿sí? El uso inapropiado de servicios, y un tema fundamental que tiene que ver con los estilos de vida no saludables y riesgosos. Eso es básicamente lo que quería compartirles en temas grandes, y quedo atento entonces para comentarios, preguntas del auditorio. Muchas gracias, doctor Fabián. Esto es digamos, una orientación a sus propuestas, dónde las pueden ubicar, y cualquier pregunta que tengamos para el doctor Fabián con respecto a nuestras experiencias, podemos hacérselas en este momento. Si quieren, levantan la mano o toman la palabra. Le damos la palabra al doctor Mauricio. Yo voy a aprovechar este espacio. Muchas gracias por lo que nos acaba de explicar, y cordial saludo. Me llamo Mauricio Fonseca y estoy hablando desde Cali. Médico, abogado, magíster en salud ocupacional, y actualmente estoy cursando mi doctorado en ciencias de la salud ocupacional en la Universidad de Guadalajara. Y lidero la unidad de cuidado integral del trabajador de la clínica Imbanaco en la ciudad de Cali. Y yo creo que tengo una experiencia que es valiosa, y arrancó hace 6 años, cuando yo lideraba en Positiva ARL la prestación de servicios, y yo me encontraba muy fragmentada la atención a ese trabajador víctima de un accidente de trabajo. Entonces, el rayos X estaba por acá, la ortopedia por allá, cirugía de mano por acá, medicina laboral por otro lado. Entonces,
trajimos a la clínica un modelo de atención, quizá pues pionero pues en el país, basado en la atención inicial de urgencia desde medicina laboral. Cuando yo presenté la propuesta inicialmente de tener médicos laborales en urgencias, bueno, fue un caos completo. Yo arranqué la propuesta solito y ya en mi equipo de trabajo somos más de 7 médicos pues en la operación como tal, y nosotros realmente hemos sumado valor justamente a esa atención de ese accidente de trabajo, a esa administradora de riesgos laborales como tal, en el tema de la atención integral y en una visión muy pensada desde el reintegro y la reincorporación, porque finalmente hemos encontrado experiencias donde ese amputado del dedo, que normalmente se demoraba 6 meses en reintegrarse a trabajar, lo podemos reintegrar en 15 días con un adecuado plan de reincorporación, de reintegro, y hablado justamente de la mejor manera con la empresa, y hemos hecho unas redes bien interesantes con el empleador, con la empresa, y escucharlo ahorita, darle un orden desde la cuádruple meta que claramente se entendía justamente ahorita con el valor del trabajador, porque la novedad de la cuádruple meta versus la triple es justamente ese valor que se le debe dar al trabajador, en este caso de la salud, que si yo tengo un trabajador que está en un ambiente seguro y saludable, pues va a ser un actor que va a permitir que la triple meta pues vaya recorriendo. Entonces mi pregunta es, o bueno, el consejo que le pediría como tal es, esta experiencia que se pretende sistematizar desde el punto de vista de ahorita, porque seguramente voy a entrar a leer su revista, no la conocía y no había tenido la oportunidad de escucharlo, y me parece muy valioso de lo que habló, en qué parte o qué parte me recomendaría justamente que concentrara mi experiencia para poder sistematizarla. Primero, Mauricio, gracias por comentarla y creo que todos nosotros debemos intentar avanzar en evaluar cómo podemos hacer mejor las cosas. ¿Listo? Definitivamente estás hablando en el capítulo de procesos, ¿sí? Todo lo que es la parte de gestión administrativa. Déjame, te coloco 2 ejemplos adicionales para que lo tengas allí. En el hospital de Utrera, en Navarra, Andalucía, ellos hicieron una sola cosa, y es que cogieron los pacientes, y el éxito de ellos es que el diagnóstico lo hacen en una sentada. O sea, más del 97% de los pacientes en una sola sentada le hacen el diagnóstico. Entonces, el paciente que ya saben que por protocolo, por guía, requiere escanografía, pero además de eso requiere exámenes, etcétera, es el primero que cita. El que menos requiere lo citan más tarde. ¿Sí? Y los consultorios son diferentes a los que tenemos acá. O sea, el consultorio está el profesional y enseguida están todos los equipos diagnósticos, todos. El de otorrino tiene todos los equipos diagnósticos, el de neumología tiene todos los equipos diagnósticos. El cardiólogo, no tienen cardiólogo. Tienen cardiólogo que hace procedimientos o el cardiólogo que hace la hemodinamia inmediatamente, ¿sí? Pero no es un cardiólogo para que remita al otro. Y los costos comparados de esta región con todo el resto de España es el 50% por debajo. Ojo, evaluados por DRG, por grupos relacionados diagnósticos. O sea, totalmente comparable, ¿sí? Pero con una satisfacción enorme. Mantienen a la población contenta, no tiene que ir, ¿sí? Entonces, quería compartir esta experiencia que puede servir allí, ¿sí? Solo por colocar un ejemplo ahorita. Con gusto, ahí puedes conocer otros ejemplos. No sé si alguien más tenga alguna otra inquietud, pregunta. Profe, buenas. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. Creo que en ese tema de la integralidad, de tener de pronto capacidad resolutiva, que es lo que se evidencia en el sistema cuando el paciente Urbano, si estás hablando, por lo menos no estoy escuchando, no sé qué pasó. Se perdió el audio. Pero pues mientras el doctor Urbano regresa, yo creo que iba en la misma línea del doctor Urbano. Soy Juan Carlos Basto, médico de COSESAN. Doctor Fabián, yo pienso que aquí hay un poco que pasar de la retórica a la práctica en la implementación de lo que genera valor. Si yo me voy a los territorios, que es mi interés particular, la capacidad resolutiva de un hospital es muy pobre porque los servicios están concentrados en las grandes urbes. Entonces, cuando
planteamos hace un tiempo nosotros tener mecanismos de POCT, diagnóstico a la cabecera del paciente y tantas otras cosas que le ayudan a un médico en territorio donde no dispone de las ayudas que pueda tener, pues allí simplemente o se va el error o termina siendo remitidor de pacientes. O sea, y empezamos a cuestionar qué es lo que necesitamos nosotros. ¿Algo para resolver o más ambulancias para...? Porque yo veo muchas ambulancias en las carreteras de Colombia. Entonces yo pienso que todo eso es muy bonito, el valor que deben generar, pero las herramientas son fundamentales para desarrollar valor, pero las herramientas hay que ponerlas en la práctica, hay que llevarlas a los territorios, hay que ponérselas al médico. Nosotros desde el 54 o el 58 lo más avanzado que tenemos es el fonendoscopio, porque nos dieron los equipos de rayos X que están análogos, que muchos ya los convirtieron. Eso era lo máximo que teníamos, ya ni eso lo tenemos. O sea, ¿qué estamos haciendo para poder darle capacidad resolutiva al médico en 1.123 municipios de Colombia, la mayoría sin acceso a servicios de calidad y tecnología? Tecnologías de la información y la comunicación, una deuda pendiente, un rezago que tenemos allí. Entonces, yo veo ese planteamiento muy bueno de ACEMI, lo conozco, lo miro, pero cuando veo en la práctica, la aplicabilidad es poca. No sé si me equivoqué en este sentido, y esa pues es mi comentario frente a este tema. Juan, gracias y valoro muchísimo el comentario y el tono. Ven, te cuento una experiencia entonces donde estoy ahorita. Es una experiencia que compartimos con el grupo de Barranquilla. Tenemos en este momento una adherencia en los programas de crónicos, ¿sí? Y estamos atendiendo pacientes en más de 460 municipios. En los crónicos que tenemos, atendemos en 23 ciudades y en municipios donde residen ellos más de 460. Tenemos adherencia a la consulta del 98%. ¿Sí? Y yo sé que todos están pensando, eso es mentira y eso es barbaridad. No, déjenme les cuento cómo se hace eso. ¿Listo? Porque esta fue la experiencia que compartimos en Barranquilla. Primero, si yo no tengo software que administre no solamente el contrato, sino que administre la guía. Ojo, si nosotros no estamos trabajando guía, no podemos decir que estamos generando valor, ¿sí? Y por esa vía que es que estamos minimizando ineficiencia y desperdicios, porque el vicio solitario nunca produce calidad. Pero además de eso, gestiona el nivel de riesgo del paciente, es decir, riesgo medio, bajo y alto. Pero cuarto, gestiona el riesgo administrativo. ¿Qué significa riesgo administrativo? Y es que desde el día anterior se le dice al paciente si aparece en la base de datos de la EPS o no, y se le llama y se le dice, vaya, el teléfono de contacto para usted solucionar es esto. Se le envía un recordatorio el día anterior, ¿sí? Porque la gente tiene que sentirse que está siendo atendida. O sea, nosotros no podemos tener en nuestras IPS salas de espera gigantes. Salas de espera gigantes significa que nuestros procesos no son correctos, ¿sí? Pero adicional a eso, cada 30 minutos este software se actualiza y se le llama a las personas que no pudieron asistir. Hemos venido en los últimos 3 años, 19, 17 y 15% de los pacientes nos cancelan la cita. No pueden, ¿sí? En el último año, de 15 que nos cancelaron, pudimos recuperar 14 citas. ¿Cómo se hizo eso? Preguntándole al paciente por qué no se puede, pero preguntándole ahí mismo falló la consulta, no llamándolo a la semana ni dentro de 15 días, ¿sí? Y déjame te cuento cuáles son los problemas de la gente que hemos caracterizado. El primer problema, no tiene plata para el transporte. Y entonces, si usted gestiona crónicos, obvio, no por actividad, por pagos globales, ¿sí? ¿Qué le conviene? ¿Que el paciente le consulte o no le consulte? ¿Qué le sale más barato? ¿Darle el transporte o no transporte? Déjeme decirle que alrededor del 2% de los pacientes hay que darle subsidio de transporte. Pero eso es mucho más barato que todo lo demás, ¿sí? La segunda causal, ¿cuál es? Se le presentó una dificultad. La principal dificultad está asociada a los hijos o a los familiares. Que una cita, que el colegio, que el que lo cuidaba ya no lo cuida y tiene que quedarse, ¿sí? Entonces hay que tener la capacidad de tener agendas abiertas desde las 5 hasta las 11 de la noche. Ojo, y los domingos y los festivos. Porque si no, no se puede hacer, ¿sí? Entonces, aquí es importante primero entender que si nosotros no cambiamos las maneras de hacer las cosas y no vemos
que los deseos del paciente no son un objetivo, Juan, sino un requisito. ¿Sí? Eso que quiere el paciente no es un objetivo, es un requisito. Si nosotros dejamos de pensar que es que el paciente falla a la consulta porque es que no quiere, no valora y nunca vamos a preguntarle cómo lo quiere. Déjame decirte que después de 2 años de pandemia, todavía el 50% de la gente prefiere telemedicina con nosotros y tenemos 2 estudios de investigación de cómo los indicadores no se deterioraron con telemedicina. Pero ojo, es porque el paciente quiere telemedicina. No porque nosotros se lo exijamos. Obvio, si el paciente no está cumpliendo la guía, le decimos que no se puede y que tiene que ser presencial. Y le entregamos el medicamento al paciente en la casa, sin mayores costos, ni para la EPS ni para el paciente. Más del 65% de los medicamentos se los llevamos a la casa sin costo. Entonces, cuando el paciente no está cumpliendo la guía, o sea, no ha venido porque tiene que pesarse o porque hay que aplicarle una vacuna, etcétera, etcétera, ¿sí? Le decimos qué pena, su medicamento no podemos llevarlo, venga. Pero el paciente debe sentirse que efectivamente está siendo atendido. No estoy diciendo con esto que nosotros hemos desarrollado lo mejor. No, estoy mostrando en algunas cosas que hemos dado resultado, en otras no hemos dado resultado. Pero el mensaje que quiero decirte aquí, Juan, es que tienes toda la razón. Si no cambiamos la manera de pensar, si no cambiamos las herramientas, esto se hace con tecnología, esto se hace pensando en el usuario y teniendo equipos humanos que te llamen inmediatamente, que el paciente sienta que se preocuparon por mí. Yo no sé si contesté tu pregunta o si la pude orientar bien, pero eso es lo que puedo comentarte ahorita. No sé si tengas algún otro comentario o alguien más. Gracias, doctor Fabián. Muy interesante la experiencia. Yo tendría mucho para hablarle y me daría pena con todos los colegas acá. Una última que le digo, y usted la señaló muy bien, tiene que ver con el diagnóstico. Cuando yo miro la pertinencia, por acá hay un poco de auditores, cuando veo la pertinencia, ¿sí? Me aterra terriblemente porque la principal causa de error diagnóstico aquí en Colombia no la tenemos, pero yo se la voy a decir en el mundo entero. El cierre temprano de la historia clínica y en el John Report que usted relacionó, se lo muestran clarito. Principal causa de error es que me caso con el diagnóstico, cierro y hasta luego, no tiene más este paciente, este es mi tiempo de atenderlo, se fue el paciente, chao. Y ese es un desperdicio, porque ese es un reproceso, ese paciente quedó mal diagnosticado y tiene que volver y le tengo que repetir un poco de cosas, porque fuera de eso no lo tengo en el sistema y fuera de eso estoy en Sicuco, Bolívar, y allá no tengo la conectividad. Ahí hay un tema complejo en los diagnósticos. Y tercero, la visión de la atención primaria en salud y de los crónicos está quedándose atrás porque los diagnósticos hoy estamos hablando de curar y no tanto de seguir controlando de manera crónica todos los crónicos, porque los hipertensos toda la vida van a estar y los diabéticos, y no estamos pensando en lo que hoy, en el CIE-11 ya está como un diagnóstico que es el envejecimiento como causa de enfermedades crónicas, que se puede curar. Entonces, yo pienso que ahí tenemos el rezago y vamos a estar muy rezagados mientras no las competencias digitales y las competencias nuestras no sean niveladas para que podamos de un mismo punto de partida todos. Pero muy interesante la experiencia suya, le agradezco el comentario, doctor Fabián, y adelante, me parece interesante, quisiera conocer, después podemos tener una comunicación para ver cómo es que funciona el tema de los pacientes, sí. Muy interesante. Con el mayor gusto, y lo comenté en Barranquilla, nosotros hacemos una cosa que llamamos un open house, y es que invitamos a personas a que vayan y conozcan, ¿sí? Que mírenlo, porque eso decirlo o mostrarle un PowerPoint, eso es de menos, no, para que puedan revisar. Como les digo, hemos avanzado en unas, no las sabemos todas, pero seguimos trabajando. No sé si existe algún otro comentario o ya deba parar, no sé. La idea era que aprovecháramos tu presencia el día de hoy, pero si no hay más comentarios o preguntas, yo creo que ya podemos culminar esta parte de la sesión. Muchas gracias por su participación, doctor Fabián. Bueno, ¿O alguien más gusto. tiene algún comentario? Okay. Buenas noches, sí, Doris Ladino, hablo desde Bogotá. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre la promoción en salud como generadora de valor? Doris, excelente. Ven, te cuento. ¿Qué tendremos que mirar allí nosotros? Y es lo primero, creo que nosotros tenemos primero que reconocer que si bien es cierto hemos avanzado en el capítulo de riesgos en salud, o sea, ni siquiera generación de los riesgos en salud, todavía nos faltan muchos elementos, me hago entender. O
sea, cuando nosotros hablamos de caracterización, hablamos de variables sociodemográficas, edad, sexo, peso, talla, condiciones crónicas. Y, por ejemplo, se nos olvida preguntar cuál es el estado de bienestar del paciente. ¿Sí? Y es decir, ¿cómo llega el paciente? Hay estudios hechos en Colombia, publicados ya aquí en Bogotá a propósito, donde con 2 preguntas, y es decir, usted de 1 a 5 cómo califica su nivel de salud y de 1 a 5 cómo califica su nivel de bienestar, le identifica el 3% de la población que, independiente de los diagnósticos, tienen mayor riesgo de complicarse los 3 siguientes 12 meses. ¿Sí? Eso se puede hacer. O sea, esa población hay que tenerla en cuenta. Pero si usted quiere avanzar, hay 5 áreas que uno debe de evaluar, de caracterizar, ojo, de su nivel de bienestar y de salud con que llega el paciente, no de enfermedad. ¿Sí? Un ejemplo que me gusta colocar solamente para fastidiar y que miremos, y es, venga, ¿cómo le miden la función cardiopulmonar a un astronauta ya en la estación espacial? Si allá no hay prueba de esfuerzo, no hay espirometría, etc. Se la miden con 4 preguntas. 4 preguntas, ¿sí? Pero 4 preguntas que fueron trabajadas por la NASA durante muchos años, que han sido validadas en mucha parte del mundo y fueron validadas aquí en Colombia. O sea, hay grupos de investigación que ya validaron esas preguntas. Y con eso uno puede saber cómo es el estado mental, perdón, del estado cardiopulmonar, pero también cómo es el estado mental del paciente, cómo es el estado motriz del paciente, ¿sí? No para hacer diagnóstico, sino para saber qué deficiencias tiene ese paciente y cómo debo abordarlo. Pero cuando estamos hablando de caracterizar la enfermedad, resulta que ya existen cuestionarios para identificar los pacientes diabéticos, con 6 preguntas, con capacidad de seleccionar 97% de la población. No estoy diciendo para hacer diagnóstico, estoy diciendo que de cada 100 personas que yo encuentre que contesten ese cuestionario con 4, 5 o 6 preguntas positivas, hágale la glicemia, que lo más seguro es que le va a dar positiva. ¿Sí? Pero lo mismo existe para hipertensión, para EPOC, para trastornos del sueño, para artritis. ¿Sí? Con preguntas, que lo que te hacen es de cada 100 personas, cuál es el grupo al cual yo voy a hacerle exámenes o pasarle a un monitoreo de presión arterial, etc. Pero se nos olvida, ojo, también en pronóstico, y es, venga, es que los pacientes hipertensos con dislipidemia, usted le da medicamentos, se controla la presión, se controla la dislipidemia y le baja el riesgo de mortalidad. Pero todavía ese grupo sigue teniendo un riesgo de mortalidad mucho más alta que la población general. Y no nos hemos preguntado qué pasa. Entonces resulta que así tú tengas un paciente hipertenso controlado, un paciente diabético controlado, ¿cuál es el riesgo de ese paciente de desarrollar infarto en 5 años? Y entonces empezamos a mirar que no son los indicadores que estamos tomando ahorita, no son las pruebas diagnósticas que estamos haciendo ahorita. ¿Cuántos de nosotros medimos metionina? ¿Y por qué la metionina si tiene que ver con la metilación del ADN? ¿Qué asociación tiene eso con que el paciente, a pesar de estar controlada su diabetes, desarrolle un infarto, desarrolle una amputación de pierna? ¿Sí? Entonces, tienes toda la razón, Doris. Creo que nosotros hemos hecho trabajos allí en caracterización, pero ya es hora que empecemos a mirar esto en una mirada diferente, y los mensajes que muy respetuosamente quiero colocar encima de la mesa es que no es coger a todo el mundo y hacerles todos los exámenes posibles. Es como yo cojo de cada 100 pacientes, perdón, 100 personas que están allá afuera, cómo selecciono aquellas a las cuales tengo que hacer tamizajes, cómo a través de preguntas que ya están validadas a nivel internacional con estudios gigantes, ¿sí? Yo puedo decir, venga, con esta es la población que yo lo voy a hacer el diagnóstico, ¿sí? Y cómo empezamos a pensar cómo evitamos desenlaces indeseados hacia el futuro. Entonces, sí creo, Doris, que hay mucho trabajo por hacer. Solamente quería comentar de estos elementos, aunque yo sé que tu pregunta va para hablar de otros temas adicionales. No sé si pude colocar algunos elementos adicionales allí o hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Bastante amplia y como dice, hay mucho también que más hablar. De acuerdo. Con gusto. No sé si existe algún otro comentario, pregunta. Al parecer ya no hay más comentarios. Ok, entonces déjenme hacer un último comentario antes de finalizar, y es, créanme que hay muchísimas oportunidades
de cómo gestionar las ineficiencias y los desperdicios, ¿sí? Y que si nosotros logramos hacerlo, ¿sí? Obviamente no lo vamos a hacer haciendo lo mismo que venimos realizando. Y ese es otro capítulo que habrá que revisar después, ¿sí? Pero sí se puede lograr. Conozco muchísimos ejemplos de aseguradoras y de prestadores en Colombia, ¿sí? Que obviamente pues, me correspondía porque estaba en ese momento en la CNI y ahorita por fuera, donde uno ve cosas maravillosas que se pueden lograr. Gente como ustedes que están motivados por hacer cosas adicionales, es lo que necesitamos. Independiente del gobierno, independiente de las cosas, ¿sí? Aquí nosotros trabajamos es para la población. Y independiente en el cargo que estemos y donde estemos, si estamos inquietos y preocupados por cómo generar mayor valor a la población, creo que esa es nuestra misión. Muchas gracias y espero que les pueda servir esta conferencia. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a usted, doctor Muchas Fabián. gracias. Es muy bien. Bueno, muchachos, Dianas. No, sino que por acá me preguntan si hay lista de asistencia. El día de hoy no les voy a pasar lista de asistencia porque la clase pasada no se registraron todos. Entonces tomaré la asistencia del registro que nos da Zoom. Listo. Así que no se preocupen. Listo, ya pueden continuar. Gracias, profesor Harold, por el A break. ustedes. Bueno, entonces vamos a continuar por acá con la ficha. Ya hay unas líneas interesantes a propósito pues de las 3 líneas temáticas: gestión de riesgo, prestación de servicios y procesos operativos administrativos, que nos las presentó el doctor Fabián a propósito de esta clasificación o caracterización de desperdicios e ineficiencias en el país. Como que las recuerdo así de manera general, aprovechando que tengo el documento acá. Fallas de diseño, reglamentación y control, fallas en procesos clínicos y de soporte administrativo, fallas operativas, fallas administrativas y fallas de comportamiento poblacional. Esas categorías terminan siendo bastante útiles de cara a configurar todo el ejercicio, no solamente la línea temática, sino configurar lo que sería el problema, o más bien piénsenlo como una justificación a por qué esta experiencia que ustedes están presentando vale la pena. También de una vez a la configuración de los objetivos, porque da luces a puntualmente cuál es entonces nuestro objetivo por ejemplo, en la categoría enorme de fallas operativas. Y, por ejemplo, al interior de cada una de esas categorías, fallas operativas o fallas administrativas o de comportamiento poblacional, ya ustedes en esa categoría amplia que les sirve como categorías, no solamente pues en temas de los objetivos, sino también categorías teóricas, puedan puntualizar un eje. Ahorita que empezaron con el diálogo, esas puntualidades de sus experiencias en tanto a me ha pasado esto y puntualmente me interesa en el sector rural, cómo podemos pensar mejores procesos de atención primaria en salud al interior, por ejemplo, de la misma institución. Ahí se configura un eje, por ejemplo, si ese es como el interés. Y bueno, también la revista en última les termina sirviendo como bases teóricas. Nos quedamos entonces, si van teniendo dudas, comentarios, vamos hablando. Eso es más comentado que otra cosa. Y bueno, referentes teóricos pueden pensarlos como principios. Yo me imagino que algunos de ustedes van a estar interesados en APS, entonces APS de nuevo es una cosa que tendría que aparecer acá. ¿Y cuáles son pues esos elementos fuertes que a ustedes les interesa desarrollar? Planeación, implementación y comunicación es el apartado grande en el cual ustedes van a desarrollar los por mayores y por menores del cómo. Aquí es el espacio amplio para decir, bueno, vamos a tener 3 momentos en digamos, la configuración clásica de momentos de sistematización de mi experiencia. Y estos van a ser los instrumentos puntualmente que vamos a terminar utilizando. Y también pues de cara a un proceso del compartir de la misma experiencia. Les recuerdo como los 3 momentos grandes, eso es lo que trabaja la profesora María de la Luz Morgana. Un primer momento como de preparación, que es lo que estamos haciendo acá, donde se elaboran las preguntas, los objetivos, digamos el proyecto propiamente dicho. No vamos a pasar a la fase de ejecución, pero también entendiendo que muchas de las experiencias que ustedes van a traer ya son experiencias nuevamente que ustedes pues como han llevado o han padecido o les interesa elaborar a la larga, entonces de carácter proyectivo.
donde nos interesa pues como reconstruir esa experiencia. Piensen que la reconstrucción de la experiencia está un poco, si se quiere, narrada en los antecedentes. El análisis y la interpretación ya es una cosa que se supone que es lo que va a derivar de este ejercicio y ya vamos a ver, digamos, de manera un poco más operativa y técnica eso cómo se traduce. Y por último, los aspectos de socialización. O sea, aquí depende de ustedes cómo estén acostumbrados también a trabajar, cuáles son sus referentes a la hora de ejecución de un proyecto, pues de una experiencia, los ponen tal cual acá y no hay como mucho problema. El seguimiento y la evaluación, aquí se refiere, digamos, a las formas en las que nosotros nos interesa seguir la efectividad de la propuesta que tenemos, también dependiendo, me imagino, del área en el que ustedes operen, van a tener pues como herramientas mucho más amplias que otros, pero digamos que la evaluación en principio se puede mirar en un ciclo, digamos, PHVA, esos ciclos de planificar, hacer, verificar, actuar. Eso es un ciclo como bastante utilizado en temas de evaluación. Pueden echar mano de cualquier otro, digamos, herramienta de la evaluación que tengan, pues en eso hay como bastante. También dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, pueden pensar herramientas propias para la evaluación, no necesariamente tienen que ser herramientas muy verificadas, pues autorizadas en esos términos. Y ya en el marco de los resultados, aquí es a propósito de que estamos, digamos, de experiencias puntualmente de eficiencia, pues digamos que ellos los resultados los operativizan en términos, valga el uso del lenguaje, eficientes. Entonces, de un lado tenemos pues una matriz doble, partida en 4, partida en 3 realmente en momentos. En el lado izquierdo ven los recursos, en el derecho los resultados. Un primer criterio dividido en 3 momentos son recursos empleados antes de la implementación de esa experiencia que ustedes quieren compartir. Yo diría que no solamente los recursos están, por ejemplo, en términos monetarios, sino, por ejemplo, pensarlo en recursos humanos, o sea, en el sentido amplio de lo que implica pensar los recursos. Por ejemplo, en términos de cuánto talento humano requiere X o Y propuesta de cara a una mejor implementación y aprovechamiento de estos mismos profesionales. Entonces, ¿cómo paso de necesitar una línea de 5 médicos a pasar una línea de 3 médicos, por ejemplo, en un mejor atendimiento, en una mejor atención, por ejemplo, a beneficiarios directos de una propuesta en salud? Entonces, eso es en el sentido amplio de lo que implica pensar recursos también, o sea, no solamente recursos en términos monetarios. Los recursos empleados para la implementación, aquí ya piden que se especifique de una manera mucho más detallada los costos en los que se materializó la propuesta en su fase de implementación, ya sea, ahí ponen ejemplos como inversión en software, capacitación o la misma capacidad instalada a propósito de recursos humanos. Y por último, los recursos empleados luego de la experiencia. Ya los resultados en términos de cuáles fueron los recursos luego de la experiencia que terminamos como utilizando. Y ya en temas de los resultados, solamente están pidiendo los resultados antes de la implementación de la experiencia y los resultados después de la implementación de la experiencia. Es decir, acá hay 3 momentos, un antes, un durante y un después, en términos de los recursos empleados, y ya en los resultados solamente un antes y un después de la implementación. El balance de la experiencia lo pueden leer algo así como cuáles fueron las lecciones aprendidas de esa experiencia que ustedes nos quieren mostrar, cuáles son esos factores que pueden ser ambientales, pueden ser operativos, pueden ser procedimentales, a propósito de las intervenciones que tenían con el doctor Fabián. Entonces, ¿qué pasa cuando la implementación desde una perspectiva legislativa de X o Y prerrogativa llega a una comunidad rural y eso como que no funciona tan así porque el software nunca llegó? A propósito del balance pues de sus experiencias. Entonces, ahí habrían elementos que terminarían favoreciendo, desfavoreciendo, desarrollando o minando el ejercicio de la experiencia que ustedes nos proponen. También los factores que dificultan la implementación de las experiencias, pero de nuevo, no solamente en términos de lo negativo, pero también qué lecciones aprendidas nos deja a propósito de cómo operar con una experiencia de estas, y lo que nos interesa es aprender de ella, mejorarla y hasta cierto punto también replicarla en otros espacios.
La sostenibilidad busca describir cuánto tiempo lleva la puesta en marcha de sus propuestas, los procesos a desarrollar y hasta cierta medida como garantizar continuidad en el funcionamiento de las experiencias. Piensen lo que se necesita para que esta experiencia de cara a los resultados que ustedes esperan obtener pues se siga manteniendo. Ellos llaman esta experiencia como cuáles serían en últimas lo que permite, digamos, las diferentes formas en las que nosotros podemos pensar la reproducción, replicar, llaman ellos, o transferencia de la experiencia puntual dentro del sistema de salud. ¿Qué elementos se necesitarían? ¿Qué procesos? ¿Qué metodologías? Que en últimas uno puede decir que el ejercicio de sistematización es básicamente, por ejemplo, una guía. Entonces, por ejemplo, a propósito de cómo los sistematizadores comunican sus experiencias, por lo general después de estos ejercicios devienen una suerte de guías, unas guías bastante amigables pues con los lectores, que permiten que la persona que esté leyendo se dé cuenta del paso a paso de cómo se llevó la experiencia para el poder nuevamente aprender de ella y si le interesa pues replicar. Ya hay un apartado acá bastante peculiar que busca o les pide que relacionen con un enlace de YouTube o de Vimeo o de cualquier plataforma de audiovisual de máximo 5 minutos donde presenten la experiencia sobre eficiencia en salud implementada y sus principales resultados. Entonces, como buscar experiencias parecidas y mirar pues eso como de una u otra forma juega con las apuestas puntuales que ustedes traen. La idea entonces es, a la larga, esto ya es para la otra semana y eso pues veremos cómo un poco funciona, en el que ustedes en 5 minutos presenten puntualmente su experiencia. Aquí hace la aclaración, el video y el contenido que allí se exponga debe ser de propiedad del postulante, es decir, los interesados en participar de la Ideatón, donde presenten ya un poco de manera mucho más puntual, resumida, lo que sería esta misma ficha técnica, pues. Ese es el instrumento, es un instrumento bastante sencillo en términos de lo que propone. La idea es empezar a jugar sobre todo con los elementos que permiten un desarrollo amplio de sus experiencias. Y bueno, ya puntualmente en este que nos queda de tiempo, la idea es si tienen preguntas o si tienen dudas o si ya queremos tirarnos al agua con cuáles serían nuestras experiencias puntuales para mirar cómo irían al interior de la ficha, como para tener espacio de diálogo, cómo trabajar con ella. Alguien, para mirar pues cómo vamos a definir el resto de la agenda. Ya ustedes tienen las fichas. Entiendo que se les compartió por el chat, si no la han descargado, y pues ahí está. Ya alguien tiene una experiencia clara, ha venido como pensando en algo que le interesa postular para la Ideatón, a propósito pues del diálogo que tuvimos con el doctor Fabián. Les escucho. Bueno, pues les propongo lo siguiente. Si no tienen preguntas, si no tienen dudas, si no tienen puntualmente, por ejemplo, algún trato puntual sobre cómo una propuesta que ustedes tienen la podrían reflejar en la ficha técnica, dejo a consideración si les parece entonces que cerremos el espacio por hoy para que ustedes tengan un tiempito de ir acercándose a la ficha para que la próxima semana el próximo jueves la empezamos a socializar, porque la idea ya es que ustedes lleguen con la... Sí. ¿Vamos a tener algún espacio contigo personal? Sí, vamos a tener la próxima semana vamos a hacer una socialización general y ya después vamos a tener unos espacios como más de asesoría en la cual vamos a ir como mirando las filigranas de cada una de las fichas.
de manera mucho más puntual. Yo quisiera tener un encuentro contigo exclusivamente. ¿Hay forma de poderlo gestionar? Sí, de hecho, bueno, qué pena ahí los interrumpo yo. Bueno, inicialmente vamos a tener como un ejercicio de asesorías, como Harold lo mencionó. Eh, el, el jueves les indicamos cómo va a darse ese ejercicio de asesorías, el cual puede ser eh, personal, sacando también como un tiempo para hacer las revisiones de cada uno de ustedes, o podemos tener también sesiones completas de asesoría para revisarlo en grupo. Y ya, digamos, como ejercicios adicionales, se pueden ir revisando en la medida en que también el proceso de la hidratón vaya surgiendo y se requieran, ¿cierto?, para que ustedes avancen. Sí, todo esto es posible. De hecho, ahorita lo vemos también el jueves como datos de contacto y demás, para que podamos también continuar como estableciendo estos ejercicios de apoyo a sistematizaciones, más allá también de la hidratón. En este caso particular, pues este ejercicio frente a la hidratón, pero sí es posible que revisemos otros espacios eh, para asesorar estos procedimientos en temas de sistematización. Perdón, qué pena. Yo me desconecté un momento porque me falló el internet, pero sí estoy de acuerdo en que la ficha a muchos nos cambia la perspectiva que teníamos. Entonces es importante que la recorramos y la cacharríamos, como dicen por ahí, para poder el jueves ya como plantear. Juan, perdimos la señal. No sé si escuchan a Juan. No, se fue. No. Bueno, recuperando pues el comentario de Juan, sí. Hay una cosa como puntual y es haber empezado por la ficha un poco hubiera sesgado el ejercicio porque estaríamos buscando responder de nuestra experiencia cómo acomodarla a la ficha. Y la idea no es que acomodemos nuestra experiencia a la ficha, sino la ficha a nuestra experiencia. En esa lógica, fue mejor metodológicamente abordar, digamos, los por mayores de la sistematización para después llegar, digamos, al aspecto operativo de cómo ponerlo en la ficha. Sin embargo, yo les diría, todos los elementos en los cuales los que abordamos la semana pasada a propósito de la sistematización de experiencia como una práctica por transformar experiencias de vida puntuales, sea de organizaciones o de sujetos, pues entran acá. Lo que yo les comento es el nivel de extensión y de profundidad que puedan dar, es decir, la altura que le pueden dar a alguno de los apartados, ya va en cada una de sus intenciones. Porque perfectamente ustedes podrían poner un objetivo y salen, por ejemplo, el apartado de objetivos, a propósito de cómo ustedes están elaborando. Pero como hemos visto, es importante, por ejemplo, partir de una problematización en términos de una pregunta, después pensar un objetivo, unos objetivos específicos y pensar unos ejes bastante puntuales a propósito de las intervenciones que a ustedes les interesa. A propósito de la justificación o de la configuración del problema, no solamente es decir, el problema es que no tenemos suficiente personal para atender a tantas personas en tal localidad, sino que ustedes les den un marco amplio de interpretación a esa problemática, para que en el momento en el que la persona la lea, pues entienda que eso viene de una realidad sociohistórica que es mucho más amplia, va mucho más allá de la puntualidad del ejercicio que ustedes están proponiendo o como se está intentando leer. Y ya, digamos, hay una puntualidad bastante particular que es en tema de los recursos versus los resultados, que lo que se está buscando en últimas es mirar a propósito de reducción de costos, que de nuevo, la invitación es no pensar como una perspectiva economicista de los recursos, sino pensar los recursos en una perspectiva mucho más amplia, por ejemplo, desde talento humano o gestión del talento humano. Y ya a propósito de que ustedes tengan una experiencia, que sea una experiencia viva o una experiencia que ustedes tuvieron, que consideran exitosa y significativa y les interesa compartir a propósito de experiencias sobre eficiencia en el sector de la salud, pues ya la ficha se presta para que ustedes, digamos, elaboren en mucha más profundidad el balance de su experiencia en temas de los resultados, la sostenibilidad y la misma transferencia, pues que eso implica la reproductibilidad, si se quiere.
Entonces, hasta ahí pues como la presentación de la ficha, no es una ficha muy, a mí me parece muy sencilla, no es una ficha de sistematización que implicaría muchos más elementos, pero les permite jugar con muchos presupuestos, principios de la sistematización para un poco complejizar más su experiencia, si se quiere, para humanizar un poco más la experiencia, que no tengan términos eficientistas, pero ya ahí ustedes son libres de jugar con ello. Dentro de 8 días no, el próximo martes, ya lo que, el próximo jueves, yo estoy pensando en el martes, Dios mío, el próximo jueves ya la idea es que tengamos un compartir de cómo ustedes abordaron esas fichas para que los demás compañeros podamos tener pues también una retroalimentación. Y también pasa esto de, bueno, mira, él tuvo esto en consideración, eso yo no lo tuve en consideración, sería bueno agregarlo a mi lectura de la ficha, o me gustó más esta forma en la que él planteó el proceso, puedo aprender de ella, etcétera, etcétera. A disposición igualmente están las grabaciones, a disposición igualmente está pues mi correo de contacto, ahorita lo pongo en el chat. Y la idea es como que, de nuevo, no busquen que la ficha se acomode a su experiencia, sino que su experiencia se acomode a la ficha. Para que no tengamos pues como ese conflicto digamos, con cierta instrumentalización de nuestras experiencias, sino que realmente pues podamos dar cuenta de lo que nos interesa realmente cortar y compartir a partir de ellas. Bueno, dejo a consideración si les parece entonces que ya tienen la ficha, ya si no tienen preguntas, este sería pues como el momento en el que vamos como a puntualidades de preguntas que tengan a propósito del instrumento. Y si no, pues dejo a consideración si cerramos hasta hoy el espacio para que ustedes pues tengan un momento de acercamiento a la ficha, cómo abordarla, vayan pensando cómo la van a presentar y pues nos preparemos para el compartir del próximo jueves. Les escucho. Yo sí creo conveniente que este tiempo que nos queda para poder tener acercamiento a la ficha y pues en la medida que uno va desarrollando el ejercicio, pues seguramente se van a presentar las inquietudes para comenzarlas de pronto al contacto que dices que nos vas a dejar en el chat. Listo. No. Estoy de acuerdo también, Harold, muchas gracias. Listo. Perfecto, entonces, María Paz. Pues, participantes, en el chat les acabo de poner el correo que es innovacionsocial@udeapu.co para que mañana quienes vayan a trabajar y el jueves en el día, pues más temprano, quienes estén trabajando en la ficha y tengan dudas, alguna inquietud que la requieran, necesiten como apoyo, puedan enviar al correo la solicitud y nosotros les intentamos dar respuesta en la mayor brevedad posible para que antes de la sesión, si les llega alguna duda, pues puedan también resolverla. Igual la intención, como Jaro lo mencionaba, del jueves, que podamos conocer como a profundidad cómo ustedes lo han venido también a interpretar este proceso de sistematización, este proceso en el que van a iniciar con la ideatón y que también empiecen a alimentar un poco, a llenar un poco de novedad estos ejercicios, esas ideas que ustedes vienen de pronto planteándose, la que ya tienen algo fuerte, estructurado, pero que vamos a como alimentar de este ejercicio de sistematización para enriquecer o fortalecer lo que ustedes van a tener como resultado de este proyecto de Ideatón en el que se van a embarcar. Entonces ahí les queda el correo para que puedan hacer dudas como en estas horitas que nos quedan antes de esta sesión. Y el jueves conversamos entonces el tema de las asesorías y estos encuentros en donde vamos a revisar de manera más puntual cómo ustedes vienen construyendo y diligenciando entonces este formato que Harold nos presenta el día de hoy. No tiene que estar absolutamente construido, perdón, Diana. La idea es que nos acerquemos como con unas elaboraciones, o sea, no les dé, ay, que es que no lo traje totalmente complejo, no sé cómo hacer esto. La idea es trabajen, o sea, tírense al agua, acérquense a la ficha, al instrumento, intenten descifrar sus experiencias, intenten organizar las experiencias,
sobre todo en términos del proceso, no dejen de fuera la experiencia misma que ha sido el proceso, ustedes en este proceso también cómo se ponen y intenten acomodarlo en la ficha de nuevo, no tergiversar su experiencia para que se acomode, pero que más bien sea la ficha la que se acomode a ustedes cómo llevan estos procesos. Y ya lo vamos compartiendo, vamos tirando las dudas que tengamos, los compañeros que nos quieran compartir y vamos entre todos como retroalimentando el espacio listo para que no sientan que es como la tarea para el próximo jueves. Ay, sí, profesora, lo que les iba a decir, igual eso es un espacio de creación. Y les quería recordar que la postulación es hasta el 28 de julio. Entonces ustedes tienen yo creo que la idea del jueves es como que se familiaricen con la ficha, puedan mirar qué no entienden o qué les costará más dificultad de diligenciar posteriormente y poder preguntárselo al profesor Harold para poder aterrizarlo, pero igual todavía tenemos como tiempo de seguir madurando esa sistematización y ir adaptando, digamos, la ficha a su experiencia. Entonces era eso. Igual Muchas nos vamos a gracias. tener como espacios de asesoría después de esto, entonces como para ir perfilando. Pero sí es importante que nos escuchemos, que ustedes tienen experiencias que pueden ser muy distintas, pueden ser muy similares, y estoy absolutamente seguro que en ese compartir van a haber cosas que van a ser muy aportantes a sus procesos. Entonces sí, el jueves los invito a que como compartamos y discutamos más, no solamente pues como unir bidireccionalmente nosotros, sino con todos los asistentes, que en últimas ustedes son los profesionales del campo de la salud. Diana. No, Entonces, ya nos vemos el jueves. entonces quedamos el jueves a las 6. Cualquier cosa escriban al correo y buscamos responderles en el menor tiempo posible. Entonces que tengan una muy buena noche todos y todas. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Gracias. Creo que está muy bien. Gracias, feliz noche.